si se puede, está bien. Hay nada más que nos guíe, ¿no? La carta a los hebreos. Entonces, espero que no hayan cerrado, y si ya cerraron, busquen la carta a los hebreos, así se llama, hebreos, son de las últimas que están en la Biblia, y es una carta que fue llevada a una iglesia, leída a una iglesia. Entonces, miren, lo que nos está, ahí está, no lo que nos ponen, son rapidísimos aquí los chicos de manos de producción. Leímos Hebreos 1:1, ¿verdad? Aunque nos vamos a ir un poquito más al 3:1 y 2. Entonces, nuevamente vamos a leer juntos el 1:1, ¿sale? 1:1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Bien, ¿ya se lo aprendieron de memoria? ¿Sí? A ver, vamos a intentarlo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Cómo van? ¿Sí? A ver este lado derecho. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo. Perdón, que ahí creo que no debí haberme movido, ¿verdad? Ni modo, fue para un chance más para ustedes. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres por los profetas. Muy bien, vamos a ver del lado izquierdo, ¿sale? Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Muy bien, a ver ahora juntos, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Bien, fíjense que esta carta a los hebreos, Dios es como nosotros los papás, o nosotros somos como los papás como Dios. ¿Cuántas veces Dios tuvo que decirnos las cosas, según lo que dice este versículo? ¿Cuántas veces? Muchas veces. ¿Y de cuántas maneras? ¿No somos así parecidos los papás? ¿Cuántas veces tenemos que decirle las cosas a los hijos? Bueno, yo sé que a Dani, nada más con una vez que le dijeron las cosas las hacía, ¿verdad? Allá en su casa. Pero ya ven que todos en casa tenemos, y algunos más bendecidos tienen 2 o 3 arriados ahí en la casa. Yo tengo 2 hijas, la menor se llama Basti y Berenice, pero ya ven que les ponemos nombres que nunca les decimos, siempre les decimos de otra manera ahí a los hijos. Entonces cuando mi esposa le dice a ella, mi hija, te tocan los trastes, sí. Y luego, pequeña, te tocan los trastes. Mi cachetona, te tocan los trastes. Pero cuando yo ya oigo, Basti y Berenice, hasta la otra se levanta, ¿no? Que dice, no, a mí no me hablaron. Y es cuando obedecen, ¿sí o no? ¿Tienes otro nombre, Dani? ¿O nada más eres Daniel? Isaías. Hasta cuando le dicen Daniel Isaías, y ¡bum! ¡Vámonos! Con eso es suficiente. Imagínate si te dicen los dos. Esta carta, hermanos, es como que Dios les estuvo diciendo, a ver, hijos míos, a ver, pueblo, ¿no? Y si se fijan, no hay ni un saludo ya a la entrada, como Pablo lo hacía. Pablo, hermanos, Dios los bendiga, qué gusto de verlos. Aquí no hay ni un saludo. Yo lo anduve buscando el saludo, y no, el autor luego se va, como decíamos por ahí, a lo que te truje, a lo que te traje, ¿no? Inmediatamente introduce, hermanos, Dios nos ha hablado un chorro de veces, de una y de otra manera. ¿Sí o no, mamás? Cuando, y papás también, cuando nuestros hijos son muy pequeños, ¿no? Y ahí estamos de desesperados los papás, cuando son pequeños. Bueno, siempre pues, ¿no? Aunque estén grandes, pero cuando están pequeños, desesperados y eso. Y no falta quien que nos diga, pues nuestra suegra o incluso una hermana mayor que siempre nos bendicen, nos dicen, hermano, con calma, agárrele el qué,
agárrele el modo. Cada niño te trae un modo, agárrele el modo y así vamos aprendiendo, ¿no? Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Y hermanos, cuando nos hablan ya más de una vez, es porque ¿qué? No entendemos. ¿Les ha pasado? Y otra, y de diferentes formas. Bueno, de esto trata esta carta, la carta a los hebreos. A ver si podemos alcanzar ahí a ver estas imágenes. Miren, es una carta que no sabemos bien quién la escribió porque no nos dice, pero debió ser alguien muy conocido, de tal manera que no creyó necesario poner su nombre. Yo pienso, no dice, que fue el pastor de la iglesia. Cuando estaba yo compartiendo acerca de esto en la iglesia, por cierto, hermanos, no estaba olvidando, pues un saludo de la iglesia hermana y madre a la vez, la iglesia Estrella de Belén. Oramos por ustedes, hermanos. Tengo que aclarar esto. No es un cliché decirles oramos por ustedes, porque si no lo hacemos sería una mentira, no un cliché. Oramos por ustedes. Oramos por la iglesia aquí establecida en esta zona donde el Señor necesita, hermanos, la obra, aquí y en todos lados, ¿no? Entonces, un abrazo de la iglesia para ustedes y anhelamos bendiciones. El próximo domingo celebraremos con ustedes, ¿ya cuántos años? 12, ¿verdad? 12 años, se me está perdiendo la cuenta, 12 años de seguir al Señor juntos aquí en esta zona de nuestra ciudad. Entonces estaba yo compartiendo acerca de esto y le pregunté a toda mi congregación, a toda la congregación, si sabían cómo me llamaba yo. Y bueno, entonces dije, a ver, levanten la mano los que no conocen mi nombre, y levantaron la mano como 4 o 5, bueno, pues eran los invitados de ese día, porque claro que no sabían cómo me llamaba. Ya les dije, pues me llamo Francisco. Pero pues toda la congregación sabe mi nombre, mínimo les dije, por lo menos sepan cómo me llamo, mi apellido, Espinosa Luna. Y pienso, hermanos, que así pasó con este pastor de Hebreos, que les escribe esta carta, y no fue necesario estarles diciendo cuál era su nombre, porque ya lo conocían todos los hermanos allí. Por eso pensamos que no sabemos quién fue el que escribió la carta, pero pues no creyó necesario porque era alguien de allí. Entonces, hermanos, qué privilegio, Dios habiendo hablado muchas veces. Es un privilegio que Dios nos hable, hermano, que Dios te hable, es un privilegio. Y eso echa por tierra una ley muy fea, a veces absurda, bueno, siempre absurda. La ley del hielo, ¿la conocen? ¿Se la han aplicado a alguien? ¿O alguien se las ha aplicado? Qué feo, porque Dios nos dio una, y a veces muy grande, boca para hablar, ¿no? Nos dio 2 oídos, ¿para qué? Para oír ¿qué? Pues las palabras. Y cuando se aplica esa ley, hermanos, pues va contra nosotros, contra la naturaleza de hablar y de oír. Y a veces digo, ¿y si Dios nos aplicara esa ley? Pues ahora no les hablo. A ver cómo le hacen en las cosas de la vida. A ver, arréglenselas. Por eso el autor les dice, hermanos, qué privilegio, Dios nos habla. Y no nada más nos habló una vez, nos habla un chorro de veces. Y cuando nos hablan un chorro de veces es porque o entendemos o entendemos, ¿no? ¿Qué estaba pasando en esta iglesia cuyo pastor, pues no digo que esté enojado, sino que pues no lo saludó? Digo, no está peleada ninguna cosa con la otra, ¿no? Pero a mí me llama la atención cómo el autor inmediatamente entra al asunto, porque era un asunto serio, era algo que estaba pasando allí en la iglesia de los hebreos. ¿Qué más tenemos? No se va a cansar a ver, ¿verdad? Pero les digo, fue escrito por un judío, ¿no?, que conocía perfectamente las escrituras del Antiguo Testamento. Esto no es un secreto. Por lo regular los judíos, ¿sí?, y actualmente también, fíjense,
a los 12 años, como alguno de las chicas que estaban aquí, como esos años ha de tener, la más grandecita, ¿cuántos tendrá? ¿Cuántos? 17, no, entonces más chica, de 12 años, un judío ya es un conocedor del Antiguo Testamento. ¿Cómo ven? ¿Cómo andan nuestros niños de 12 años? ¿Ya son conocedores del Antiguo Testamento? ¿Qué dicen ustedes? No, muy bien. ¿Y ustedes y yo que estamos más veteranos? ¿Cómo andamos? Ellos a los 12 años son niños preparados en el Antiguo Testamento. Eso es algo de su cultura. Eso es algo que ellos suelen hacer. Pero miren, fue escrito por un judío que conocía perfectamente las escrituras del Antiguo Testamento y del Evangelio. Eso es donde ya los judíos ya no le entraban. Ya los evangelios ya no. Para ellos la Biblia es solo el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ellos siguen esperando al Mesías. Para ellos el Nuevo Testamento es, alguien lo escribió y todo, pero pues ellos no lo creen. Es uno que conocía el Antiguo Testamento, conocía el Evangelio y ¿saben qué? Supo entender los tiempos de ambos. Supo cómo se acoplaban. ¿Ustedes recuerdan por qué los magos, como dicen los niños, los 3 santos reyes magos, ¿se acuerdan por qué ellos llegaron a Jerusalén? ¿Y con quién llegaron? Muy bien. ¿Y qué preguntaron los magos? Pues claro, es normal. Si ellos son extranjeros, pues vamos a llegar a donde saben, ¿no? Y dijeron, pues la capital es Jerusalén, pues vamos a ir al palacio, ahí debe haber toda la información. ¿Dónde está el rey de los judíos que fue anunciado en el Antiguo Testamento? Ellos esperaban que salieran los escribas, que eran conocedores del Antiguo Testamento. Los escribas son los que lo escribían, ¿sí? Ellos eran los conocedores. Así que los magos esperaban que alguien saliera y dijera, pues está en este lugar. ¿Qué pasó con los escribas? ¿Qué pasó con Herodes cuando escucharon la pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos? Y toda Jerusalén con él. ¿Por qué? Porque ignoraban que había un puente entre el antiguo con lo nuevo. Ahí está Herodes todo asustado. ¿Cómo que otro rey? Y manda llamar a todos los conocedores. Oigan, que otro rey. Y ahí están todos ahí buscando y dicen, pues bueno, aquí en Isaías dice algo, pero acá en Amós dice otra cosa. No sabían. O sea, sí, muy expertos, pero no habían entendido que esa palabra se iba a llegar a una conclusión con Cristo. Ellos lo habían pasado por alto. A diferencia de pastor, que es un conocedor del antiguo y que ahora ha entendido que aquello se iba a cumplir en un momento y que tuvo contacto con los apóstoles. Así que ese es el autor de esta carta. Y bueno, hermanos, pues cuando tengan la oportunidad lean el capítulo 1 y el 2. En el capítulo 1, este autor les está diciendo a los hermanos que Dios ha hablado pues, toda la vida, pero que si no era suficiente todas aquellas veces que Él habló, había llegado un momento en que ahora sí era suficiente. Versículo 2 del capítulo 1. Si no es suficiente la manifestación del amor de Dios en toda la antigua, la antigüedad, pues entonces con esto sí van a tener suficiente. Versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Entonces ahora sí leanlo conmigo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo
y por quien asimismo hizo el universo. El autor de Hebreos les va a decir que la culminación de las palabras de Dios son ahora con Cristo. A ver si alcanzamos a leer qué más dice ahí. A ver la otra, chicos, por favor. Fue escrita para una comunidad de creyentes judíos que fueron perseguidos por sus propios familiares. ¿Le suena a alguno de ustedes algo? Sus propios familiares y paisanos judíos. ¿Por qué? Haberse convertido a Cristo. Si eso le ha pasado a alguno de ustedes, pues déjenme decirles, tiene 2000 años de antigüedad eso. Que haya rechazo, que haya persecución desde que te convertiste a Cristo. Me dice un hermano, es increíble lo que pasa en mi casa. ¿Por qué, hermano? Dice, yo fui un borracho, parrandero y tomador toda mi vida. Cuando conocí a Cristo, empecé a cambiar. Empecé a dejar todo eso, entregué mi vida a Él y dejé todos esos vicios que casi destruyen mi vida, mi matrimonio y todo. Cuando fui a la casa de mis padres para poderles decir que estaba yo en algo nuevo, diferente, pues ellos se alegraron y le dijeron, ¿pero qué hiciste? ¿A dónde fuiste? Y él les dijo, es que estoy conociendo a Cristo. Y me dice, no les hubiera dicho, hermano. Mi madre me dijo, hijo, prefiero verte borracho a que hayas ido para allá. Y él le decía, mamá, es increíble lo que estoy oyendo. Sí, es que nuestra historia, cosas así, que de seguro ha pasado con algunos de ustedes. Dice, mi madre prefiere verme tirado, el golpeador que fui toda la vida, al hombre nuevo y diferente. Perseguidos por sus propios familiares y paisanos por haber conocido a Cristo. Entonces, por eso el autor está hablándole a su iglesia. Y ahora, después de pasar por todo eso, ya vieron, estaban tentados de abandonar la fe, siendo perseguidos. ¿Hay más? ¿Hay más allí? ¿O es todo? A ver el que sigue. Sí, ahí está. Decían, sí, pastor, sí, hermano, pero es que, pues no sé, ha de haber algo más que Cristo. Por eso el autor les dice, Dios nos ha hablado tantas veces, y si no fue suficiente, ahora es con Cristo. Y si con Cristo no es suficiente, pues no sé qué más va a haber. Bueno, este es el contexto de esta carta, y más adelante él va a demostrar que Cristo, hermanos, es superior a todo. Del 5 en adelante va a demostrar que es superior a los ángeles. Ellos pensaban que, pues si un ángel venía, hermanos, si un ángel venía y se paraba, pues ellos iban a entender que sí era de Dios. Y el autor les dice, pues Cristo es superior a los ángeles. ¿Cómo ven? ¿Cómo la ven desde ahí? Les está diciendo, Cristo es superior a los ángeles. Así pasamos el 1 y el 2. Perdón por brincármelos, pero en otra ocasión podré compartirles eso. Pero es lo que le está diciendo es, en el 1 y 2, pues Cristo es superior a los ángeles. Y luego nos vamos al 3, que también leímos aquí. Y les dice, por tanto, hermanos santos, por eso yo digo que era el pastor. ¿Cómo les dice a los hermanos? Hermanos santos. ¿Qué sientes cuando el pastor te dice, hermano santo? ¿No? ¿Sientes bonito, no? ¿O quieres que te diga de otra manera? No, mejor, yo prefiero que me digan hermano santo. Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién? Cristo Jesús. Él va a estar hablando de Él. Ya lo dijo en el 1:1. Dios nos ha hablado tantas veces y ahora nos va a hablar por Cristo. Capítulo 3. Consideren lo que les estoy diciendo. Cuando te dicen considerar, es otra manera de decir, es pon atención a lo que le estoy diciendo, hermano, de su iglesia.
Considérenlo. El cual es fiel al que le constituyó. Y luego ahí viene el sable. Como también lo fue ¿quién? Moisés. ¿Saben qué es Moisés para el pueblo? Es como ustedes mamás. Cuando dicen, conmigo lo que quieran, pero con mis hijos, ¿qué? No te metas. A mí lo que quieras. El pueblo de Israel era, con nosotros lo que quieras, pero con Moisés, ni te metas. Moisés, hermanos, había vivido siglos en la memoria de este pueblo. Oigan, ¿cuánto tiempo ha pasado desde la aparición de Moisés en el Éxodo hasta Hebreos? 400,000 años. Y seguía en la memoria de este pueblo. Seguía en su memoria. Ahora verán. ¿Se acuerdan del cura Hidalgo? ¿Quién fue o qué? ¿Quién fue el cura Hidalgo? ¿Ya se les olvidó? ¿Y eso qué? ¿Qué hace cuánto? ¿Qué pasó eso? ¿Sí? A ver. ¿No, ya no te acuerdas quién fue el cura Hidalgo? ¿Sí sabes dónde está Dolores Hidalgo? ¿Sí? Pues ese se llamaba Dolores Hidalgo, el cura Hidalgo. Bueno, pues fue el que dio el llamado grito de independencia, ¿verdad? ¿Hace cuánto? No sé cuánto dio el grito. Miren, ya se nos está olvidando. Y eso que fue hace 215 años. Imagínense este pueblo, cuánto tenían de tiempo en la memoria, en su memoria Moisés. Siglos. A nosotros ya se nos está olvidando Hidalgo. Ya ni les pregunto de Cuauhtémoc, güey, de Moctezuma, de aquellos menos, vamos, ya ni nos acordamos. Siglos en la memoria de este pueblo, Moisés. Conmigo lo que quieras, pero con Moisés ni te metas. Algo así tenían ellos en su historia. ¿Y saben quién les va a poner el dedo en la llaga? Este pastor. Bueno, ya dijimos que él es un experto del Antiguo Testamento, ¿verdad? Así que él conoce todas las historias, él conoce la historia como todos ellos. Esta iglesia, hermanos, estaba compuesta por ¿quiénes? ¿De qué nacionalidad? El nombre lo dice, los hebreos, ¿verdad? Fue una carta a los hebreos, son los judíos, son los hebreos. Es muy probable, hermanos, que ya cuando se escribe esta carta, pues ya había muchas iglesias. Sí, es muy probable que no sea la primera iglesia cristiana de Jerusalén, de la que habla Hechos, unos 60, no, tal vez menos, años, unos 35 años atrás. Hechos nos habla de la primera iglesia cristiana que estaba en Jerusalén, luego nos habla de Antioquía, y luego Pablo viene y bueno, ya saben, Dios le dio la visión de organizar muchísimas iglesias. Tan solo las iglesias de Galacia, a los Gálatas, no era una, era toda una comunidad de iglesias en toda esa región que Pablo había organizado, más la de Tesalónica, todas esas iglesias. Entonces ya había muchas iglesias. Es probable que esta iglesia no sea la primera iglesia cristiana de Jerusalén, sino otra en Jerusalén, que se había formado, que se había organizado y que, bueno, solamente es conocida como la iglesia de los hebreos. Fue escrita para ellos entonces, así que el autor, siendo un judío, le escribe a judíos que conocen la historia, como nosotros, ¿verdad? Se supone que conocemos nuestra historia, ¿no, hermanos? Pues cuando dan el grito, ¿qué decimos? ¿Viva quién? ¿No? Jorge Ortiz de Pinedo, como dijeron hace un político, no viva Jorge Ortiz de Pinedo. Y era, pues, Josefa, ¿verdad? Ahí se equivocó un poquito, nada más. Bueno, judío hablándole a judíos. Gente que sabe, que los demás también saben sobre su historia. La historia de un pueblo que en su memoria vivía Moisés. ¿Por qué? Bueno, pues imagínense nada más por qué, ¿no? ¿A dónde los guió Moisés? A un pueblo de esclavos
los guió hacia la libertad. Por 80 años lidiando con esa nación, los 40 años en el desierto, bueno, sus primeros 40 años, luego los del desierto y luego los últimos 40 años, guiándolos de la esclavitud a la libertad. Así que, hermanos, vivía en la memoria de toda una nación, por siglos. Así que Moisés es un personajazo que lo tenían acá, miren, acá. ¿Qué va a hacer el autor? Ponerlo en su lugar. Vamos para allá. Entonces, 3:2, léanlo conmigo. El cual, está hablando de Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Cuando oyen ellos Moisés, se viene toda la historia de Moisés, que ellos conocían perfectamente. Moisés, hermanos, fue un hombre que quedó en la memoria del pueblo. Ellos lo sabían. Por eso cuando el autor les está diciendo de Moisés, ellos entendieron esto. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Cuando esto vino a la mente del pueblo, se acordaron que Moisés había sido un gran líder, pero también se acordaron de otra cosa. Se acordaron que ellos no fueron, que digamos, un gran pueblo con Moisés. Se acordaron que fue un gran líder. ¿Se acuerdan de eso? Se acuerdan que lo sacó, pero de lo que no se acuerdan es que ellos no fueron un muy buen pueblo, que digamos. Y así que el autor está diciendo eso también. Entonces, les comparto algunos pensamientos. Jesús, el autor va a comparar a Jesús con Moisés, pero es una comparación así, miren. O sea, acá está Jesús y acá está Moisés. Para ellos Moisés estaba acá arriba, era lo máximo. ¿Qué va a hacer el autor? No, es así. Este es el superior. Y les va a decir por qué. Entonces, a ver si tenemos el primer pensamiento, a ver si está ahí. Ahí está. Moisés pagó un alto precio como líder del pueblo. Él pagó un alto precio, hermanos. Fíjense que Moisés pudo quedarse como un millonario allá en el palacio del rey de Egipto, ¿sí o no? Pues fue rescatado por la hija de Faraón. Ahí hubo chanchullo y todo, ¿verdad? Porque como estaban siendo asesinados los hijos, los pequeños, porque eran de la nación judía, y cuando nació Moisés estaban viviendo esos tiempos. Qué terrible. Imagínense. ¿Cuánto tiene tu bebé, vieja? 8 meses. ¿Se acuerdan? La ley decía que todos los nacidos hasta 2 años. Si nacían niños, a matarlos, ¿no? ¿Qué hubieras hecho tú, mamá? ¿Qué hubieras hecho tú, mija? ¿No? Es ley, ¿eh? Es ley. Y los hospitales, las parteras, todos tenían la orden. Si es niño, lo matas. Si es niña, la dejas vivir. Y que nace Moisés en ese tiempo. Y sus papás lo vieron. Me da ahí emoción cuando dice que sus papás lo vieron, niño hermoso. Pues ya les he preguntado a ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen hijos feos? Pues nadie, ¿verdad? Entonces yo dije, pues caray, pues parecen ratitas de chicos, pero recién nacidos, pero pues los papás no tenemos ojos de otra manera para ver a nuestros hijos recién nacidos que hijos hermosos, ¿verdad? ¿Sí o no? Hijos hermosos. Pero yo creo que había algo más, hermanos, allí. Cuando sus papás vieron al niño hermoso y dijeron, no nos vale lo que diga el rey, y yo creo que cuando la palabra ahí dice que le vieron hermoso, era más allá del asunto físico, era algo vieron, no sé. Ahí se los dejo de tarea, no sé qué sea, pero
pero algo vieron en el futuro de ese hombre que se transformaría. Entonces, sabiendo que lo iban a matar, ¿sí? Porque ¿cómo le haces para que un bebé no haga ruido? ¿Cómo le haces? Si llora, ¿cómo lo va a hacer para que no llore? No le tapes la boca, vas a ahogar, ¿no? Con decirle a un bebé, cállate porque te están amenazando, ¿va a callarse? Claro que no. Entonces, ellos ahí, bueno, la mamá le dice, mira, a su hija que era una jovencita, mira, la hija de Faraón sale a bañarse como a las 11 de la mañana, quiero que estés allí lista, por ahí entre la maleza, porque voy a enviar a tu niño, y lo envió en un ¿qué? ¿En un qué? En un Moisés, exactamente, lo metió en un Moisés, en una canasta, y dice, ponte allí abusada, porque si ella lo ve, va a buscar una nana judía, ve tú y le vas a decir que tú conoces a una muy buena. ¿Quién era? Pues la mamá, ¿no? Y le dice, yo conozco una que lo va a atender bien. Y miren todo eso quedó, lo ve la hija de Faraón, ya lo ve ahí un pequeño y dice, es de los hebreos. Una mamá no ha de haber querido que lo mataran, y todo eso admiró a la hija, lo rescatan, y por ahí se aparece Miriam, ¿no? Dice, hola señora, ¿qué pasó? No, pues es que ando buscando quién cuida a este niño. Yo conozco a una señora que lo va a cuidar muy bien. Sí, ¿dónde? Allá en el pueblo. Si quiere yo se lo llevo, y la orden de ella es, nadie me toca a este niño. Así creció 40 años en el palacio, hermano, siendo un millonario ahí en el palacio del rey. Dice Hechos y también más adelante Hebreos, que fue instruido en ¿cuál será la mejor universidad de México, hermanos? La UNAM, ¿será? ¿No? ¿Sí, la UNAM? ¿O el Poli? No está el hermano Jaime, ¿verdad? Si no, el hermano Jaime dirá, no, es el Poli, hermano. Bueno, es muy probable que, y a nivel mundial, para no pelearnos, a nivel mundial, ¿cuál será? ¿Harvard? ¿Puede ser, verdad, Harvard? Pues imagínense, Moisés fue enviado a una Harvard egipcia. ¿Conocen los jeroglíficos? Bueno, uno que otro escribe más o menos así, ¿verdad? Con jeroglíficos. ¿Pero qué son los jeroglíficos? Son la escritura más difícil jamás creada por los seres humanos, los jeroglíficos. ¿Han visto? Bueno, ahí en internet pueden verlos. Cuando yo los vi, dije, no, pues con razón, necesitan como 80 años para estudiarlos y poderlos descifrar, porque pues no son letras como las nuestras, son símbolos, ¿no? En una letra hay un pelícano ahí chiquitito, y eso qué quiere decir, y luego una rama, y quién sabe qué cosas hay ahí. Y de veras, hoy en día, quienes se dedican a descifrar jeroglíficos necesitan toda su vida para poder llegar a entender esa escritura. Fue una escritura que fue creada allí en Egipto, los jeroglíficos, y Moisés, hermanos, pues llegó a conocerla. Él pudo haberse quedado allí, pero el autor no explica aquí nada. ¿Por qué no les explica sobre Moisés? Díganme, ¿por qué aquí no dice todo lo que yo les estoy diciendo? ¿Por qué el autor no les dice todo eso? Ya lo sabían ellos, eso y más, ¿no? Ellos ya lo saben. Por eso cuando él les dice, Moisés, ellos, todo esto ya ellos lo dominaban, lo conocían. ¿Sabían que Moisés, hermanos, fue criado por la hija del faraón como un millonario allí? Pero también sabían algo, que nos lo dice más adelante, un poquito más adelante. Miren, Hebreos 11:25. El 24 y el 25. Quien quiera de ustedes que lo tenga, lea 24 y 25, por favor. Hasta el 25, está bien. Por eso, gracias hermano, por eso, pues wow, él era un gran hombre, ¿no?
Porque siendo millonario, ¿qué escogió? Ahí lo dice el 25 que leyó la hermana Raquel. Escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. ¡Wow! ¡Qué gran hombre! Bueno, Moisés pagó un alto precio, hermanos, como líder del pueblo. Moisés, para llegar a ser este líder espiritual, pagó esto. Pero bueno, el asunto no es este. Y Jesús, hermanos, el autor quiere llegar a esto. Moisés fue wow, ¿no? Bien, ¿y Jesús? No pagó nada, él ya tenía el camino abierto. Cuando Jesús llega a este mundo, hermanos, él ya tenía todo el camino, nada más pasó por el camino. Óiganse, hasta la canción dice, ¿no? Caminante, ¿qué? ¿Se la saben o ya me proyecté muy viejo? Caminante, no hay camino, ¿qué? Se hace camino al andar, ¿no? Esa está una máxima. Bueno, una canción de ahí lo agarro, pero no es que él sea el autor de ese, es un poema. Hermanos, el autor le está diciendo a ellos, ¿y Jesús, hermanos? Él no tuvo un camino ya realizado y ya nomás pasó por él. No. Jesús, hermanos, si Moisés dejó el palacio de Faraón, ¿qué dejó Jesús? No solo dejó un palacio, no solo dejó un reino, renunció ¿a qué? A la plenitud. ¿No hasta dice Filipenses? ¿No? Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no escatimó cosa que aferrarse, se despojó y se hizo hombre, humillándose exactamente. ¡Qué humillación! Pues esto es lo que el autor, hermanos de Hebreos, quiere explicarle a la iglesia. Si Moisés dejó un trono terrenal, Jesús dejó el celestial para venir aquí. Y eso es lo que le está diciendo. Jesús es fiel. Bueno, como también lo fue Moisés. Versículo 3. Porque de tanto mayor gloria que ¿quién? Estamos en el 3:3:3. Espérense. ¿De quién? Ahí va otra vez. Porque de tanto mayor gloria que ¿quién? Que Moisés. Es Cristo. ¿Qué dijimos de Moisés? Pastor, conmigo lo que quieras, pero con Moisés ni te metas, algo así. Pues les dice él, pues ahí les va. Cristo es superior a Moisés. Sé que el subtítulo lo dice, ¿verdad? Pero eso es lo que le está diciendo. No, pero ¿cómo crees? Si él pagó un gran precio por ser líder, ¿y Cristo? Enseñanza para nosotros, hermanos, con eso. ¿Qué has dejado tú? Bueno, Moisés dejó algo, Cristo dejó algo. La pregunta para ti, para mí, ¿qué hemos dejado nosotros? ¿Qué has dejado para servir al Señor? No quiero que me respondan, respóndanselo a ustedes mismos. ¿Has renunciado a privilegios propios, personales, para seguir al Señor en la iglesia? ¿Has renunciado a los placeres del mundo para servirle? Son las preguntas que el autor está queriendo que también su iglesia reflexione. Hermanos, Moisés dejó esto. ¿Qué les digo de Cristo? Dejó esto por ti y por mí. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Qué hemos dejado? Entonces, como primera enseñanza, fíjense que estamos iniciando una serie de discipulados que se llaman Corazón de Siervo. ¿Y saben de qué hablan? ¿De qué? Sí, título lo dice todo. Necesitamos, hermanos, aprender todos a tener un corazón de siervo. Desde estos chiquitos, miren, que vinieron hace rato. Hoy estamos pasando por generaciones que no quieren ni recoger un papel, hermanos.
quieren recoger nada, ¿no? La generación de cristal, y nomás les dices algo y andan rompiendo. Por eso oramos por ellos y los vamos formando, ¿no? Porque la formación de nuestros hijos, de tus hijos, hermanos, de nuestros hijos, es que sean como perfectos, ¿no? Porque nadie puede serlo, pero oigan, pues sí saludables, ¿no? Por eso la enseñanza de la palabra desde pequeños, hermanos, nuestro anhelo es que sean formados como hombres y mujeres plenos, saludables, ¿no? Muchos de ustedes, ¿quién de ustedes no conoce acá nuestra sede aquí en de Estrella de Belén? ¿Quién no conoce? ¿Quién no ha ido? ¿Ya todos han ido aquí a San Isidro? ¿Sí? ¿Ya todos? Bueno, muy bien. Ahí es tiene 2 o 3 pisos y ¿saben qué? Perdón, ahora que vayan, tienen reja y tienen candados. ¿Por qué creen? Porque han robado una, ¿no? Y otra. Al tener tú un edificio así, tener muchos niños, tener niñas. Nosotros estamos acá, bien cómodos, bien tranquilos, acá abajo. Refiero, casi todos los adultos estamos allá abajo, ¿no? Aquí estamos echando cotorreo, todo bien. Y los niños están allá arriba. ¿Qué pensamos que está pasando? Nosotros acá, bien tranquilos, la madre, pensamos que todo arriba está bien, ¿no? Estamos en un templo, ¿sí? Pero ¿saben qué? No siempre es así. Porque sigue habiendo pecado, hermanos, sigue habiendo corazones caídos, etcétera, 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 ¿no? Así que allí hay una instrucción para el hermano que nos ayuda para abrir y cerrar. Terminan las clases y todos para abajo. Sobre todo los niños y las niñas. Van para abajo. A los que andamos arriando luego es a los jóvenes, pero ya déjalos allá arriba a los jóvenes, ellos se pueden defender. Pero los niños y niñas, van para abajo. Acá los queremos abajo. Y que voy para arriba, a ver, que vaya alguien de las maestras, que se te olvidó allá arriba, ¿no? Estamos, hermanos, en una generación caída, así es. Tenemos que cuidar todavía, ¿no? Aún los lugares como este, como templo, ¿no? Y de esa manera nos ayudamos unos a otros. Pues corazón de siervo, queremos que todos sean desarrollados con ello. Bueno, volviendo a Moisés, ¿qué más? Número 2. El autor quiere llegar aquí. ¿Ya vieron? Fue fiel en su ministerio. Sí, ellos lo sabían. Hermanos, el trabajo de Moisés fue fiel, pero ellos también se acordaron de algo. ¿Se acuerdan de su llamamiento de Moisés? ¿Se acuerdan cuando Dios lo llamó? ¿Dónde lo llamó? ¿Se acuerdan dónde lo llamó? ¿Dónde estaba Moisés cuando Dios lo llamó? ¿Dónde? ¿Pero dónde exactamente estaba? ¿Se acuerdan que había allí una cosa prendiéndose en la zarza? Quiero que saques a mi pueblo de Egipto. Sí, Señor, lo que tú digas, dijo Moisés. ¿Qué dijo Moisés? ¿No? ¿Yo? ¿Por qué? Sí. No me van a hacer caso. No puedo ni hablar, una mentirota, ¿verdad? Porque después, más adelante, ya cuando agarró la onda, no, pues Moisés era un hombre poderosísimo en palabras. Pero un pretextote, ¿verdad? Lleno de dudas. Y si no me creen, ¿qué les voy a decir? No, yo no voy, mejor manda a otro. Fue fiel en su ministerio. Y eso que tuvo esas dudas. El Señor, hermanos, hasta lo regaña. Y le dice, ¿qué traes en la mano? Ahí está, ¿no? O sea, el Señor lo tuvo que zarandear. Pues ¿quién crees que te está enviando? Hasta que lo regaña, ¿no? ¿Alguna vez, hermanos, el Padre Eterno se enojó con su Hijo Jesucristo? ¿Alguna vez el Padre Eterno, el Padre Eterno Dios,
¿Se enojó con su Hijo Jesucristo? Nunca. ¿Antes qué? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él óiganlo. Todo esto le está llegando al pueblo, hermanos, así, porque Moisés estaba acá y Cristo acá. Por eso estaban desanimados. Por eso la persecución los estaba haciendo que se fueran. Sí, pues tenían a Cristo aquí y a Moisés acá. ¿Qué es lo que Él quiere? No equilibrar, poner en su lugar a cada quien. Si Moisés es fiel, entonces Cristo, ¿cuánto más? ¿Cuánto más es fiel? Moisés estuvo acompañado por su carnal, como decimos, por su hermano Aarón. Yo no sé si eso fue bueno o malo, hermanos, pero pues al principio le causó muchos problemas. Por la misericordia de Dios, luego Aarón fue encomendado al sacerdocio. Y el Señor, ¿con quién estuvo acompañado en el desierto cuando fue tentado? ¿Quién lo acompañó? ¿Los discípulos? Solo. A punto de morir, se llevó a 3 y les dijo: oren por mí, estoy en angustia, oren por mí. Se va, el Señor ora, derrama su corazón y regresa. ¿Y cómo los encuentra? Bien dormidos. Entonces, ¿entienden eso? Le dice el autor a su gente. Cristo es superior a Moisés. Moisés pagó un alto precio, hermanos, por ser fiel al Señor, pero no pagó el precio que pagó el Señor Jesús. 3. ¿Qué más? Nos vamos rápido. ¿Alcanzan a leer? Soportó, hablando de Moisés, soportó la incomprensión de su propio pueblo. Ya se va acercando allá, hermanos. Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio nos dicen lo terrible que tuvo que pasar Moisés con ese pueblo. Fue terrible lo que tuvo que aguantar Moisés con este pueblo, hermanos. Contradictor contra Dios. Fue terrible lo que tuvo que aguantar como pastor de ovejas. Aguantó la traición, la crítica, mucha incomprensión, hermanos. Y así es el liderazgo, ¿no? Tuvieron envidia por su liderazgo. Criticaron también hasta su matrimonio. Al principio de la historia, hermanos, nos habla de su matrimonio y de sus hijos. Algo pasó después que ya no aparece su esposa. ¿Qué pasó? No nos dice si se murió, si la dejó en otro lugar. No nos dice qué pasó. Lo que sí nos dice es que Dios le aprobó unirse a otra mujer. Y aquí no hay chanchullo ni nada. No sabemos qué pasó con la primera, hermano. No sabemos. Pero cuando él se casa con esta mujer, criticaron su matrimonio. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Su hermano y su hermana, ¿no? Porque dice que no les gustó que él no les haya pedido su opinión. Oigan, ¿qué piensan de esta nueva esposa? Y por la indicación que hay allá, hermanos, en el Antiguo Testamento, de una mujer cusita, ¿sí? Es que era una mujer de piel oscura, negrita, por así decir, ¿no? Tal vez africana, no sé, de por allá. Acuérdense que cuando el pueblo salió de Egipto, no nada más salieron ellos. Gente de todas las naciones dijeron: nos vamos con ustedes. Ya muchos los recibieron. Bueno, pues sus hermanos lo criticaron. Esto está en Números 12, ahí lo leen de tarea. Y allí, hermanos, también es impresionante cuando Dios ha reafirmado tu ministerio. Por eso les digo, el Señor, hermanos, le había permitido eso, porque de no permitírselo, quizá qué hubiera pasado. Cuando lo critican, viene el Señor y le dice a Aarón y a María: a mi oficina, a ver, vengan. Y les ha puesto una, hermanos. Yo creo que ahí la que andaba en el chisme era María, porque
A ella fue a la que castigaron. Y Aarón o le hizo al cuento, o él dijo, yo no sabía, no sé. Pero le dice a María, ¿verdad? Mire, vete tu mano, y de repente está toda leprosa. Y alguien con lepra no puede estar junto al pueblo, y para afuera 40 días. Y le dijo, y dile a tu hermano que ore por ti, porque si no, te vas a quedar. Y tú, Aarón, yo qué, Señor, yo no hice nada. Ya ven, y los hombres como sacatean ahí a las cosas. Yo no hice nada. Puede ser porque a él no le pasó nada, hermanos. Fue a ella la que. Ya Moisés va y le dice al Señor, Señor, ten compasión de mi hermana. Y le la mandan 40 días y fue allá. ¿Cuántas veces habrá pensado Moisés, hermanos, haber tirado el arpa? ¿Han escuchado esa expresión? ¿Qué otras conocemos? ¿Cuántas veces no quiso haber tirado la toalla? Colgar los tenis, los guantes. Pero esos más son los boxeadores, ¿verdad? Más juegan los guantes. ¿Cuántas veces, hermanos, habrá pensado, cómo no me quedé allá en Egipto? En esos 40 años de esta incomprensión, ¿cuántas veces habrá dicho, ¿para qué me casé? ¿No? ¿Para qué tuve hijos? ¿Cuántas cosas vienen, sobre todo cuando los hijos son ingratos, ¿verdad? No poder decir, ¿para qué tuve hijos? Etcétera. En vez de estar con una nación que no reconocía su liderazgo. Bien, hermanos, ¿y Jesús? ¿Cómo llevó a cabo Él nuestra salvación? Dice Juan, a lo suyo vino, ¿y qué? ¿Y los suyos? No lo recibieron. ¿No? Llevó a cabo su ministerio a pesar de la crítica. Lo llegaron a llamar diablo, que él venía del diablo. Dicen, no, pues este cuate no puede. Vean la dureza, ¿no? No, hace milagros pues por el diablo. Porque si dicen, no, este hace milagros por Dios, ellos mismos estaban dando un balazo en el pie. Llevó a cabo su ministerio, hermanos, a pesar de la crítica. Miren, Moisés no tuvo que entregar su vida por el pueblo, pero Cristo entregó su vida por el pueblo. ¿Ven cómo está poniendo en su lugar a Moisés y en su lugar a Cristo? Eso es lo que está diciendo aquí. Moisés y Jesús, hermanos, fueron enviados como apóstoles. Sí. Fue Dios quien los envió. Sobre toda su casa, Moisés fue fiel. Hizo lo que el Señor le mandó. No fue perfecta su fidelidad de Moisés, ya lo sabemos, como la nuestra. Hizo muy bien su trabajo, pero se salió algunas veces de la voluntad del Señor, ¿no? Moisés, llévate al pueblo allá afuera y háblale a la roca para que salga agua. Y ahí están todos encima de él. Ya, Moisés, ¿qué esperas? Ya tenemos sed. Ahora, hermanos, si no aguantamos a veces a nuestra familia de ¿cuántos miembros? 5, 6, ¿cuántos? Moisés tenía ahí miles encima. Ya, ¿para qué nos sacaste de aquí? ¿Quién eres tú? Cosas así. Lo hacen enojar, hermanos, a tal grado que se acuerdan. Luego se me pone la piel de, ¿cómo decimos, hermanos? De gallina, chinita. ¿Por qué? Porque un ministerio como el de Moisés concluyó por haber desobedecido allí. Ya me tienen hartos y que le da la roca, ¿no? ¡Pum! Y sí salió agua. Salió. Pero le dijo a Moisés, ven a mi oficina, Moisés. Acá te espero. Por no haberme dado la gloria, no entrarás a la tierra prometida.
Es admirable también, hermanos, que Moisés no haya reclamado eso, que era un hombre de Dios, era un siervo de Dios. No hay ninguna parte donde él haya dicho, no, Señor, injusto, este pueblo, no. Dios es Dios, haga lo que Él quiera conmigo. Moisés, hermanos, fue fiel, pero algunas veces no cumplió la voluntad de Dios. Y el autor les dice, Jesús sí fue fiel siempre en todo. Cumplió la voluntad del Señor. Miren Juan 4, rápidamente, nos ayuda un poquito Juan 4, 34, ya terminando, Juan 4, 34. Dice así, Jesús les dijo, mi comida es que hagan la voluntad del que me envió y que acabe su obra. 17:4 nos ayuda también. 17:4 yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Hermanos, le dice este pastor a su iglesia como a nosotros, hermanos, Cristo sí fue fiel hasta la muerte. Amén. Él sí fue fiel. Moisés no hasta la muerte. Por eso el autor es claro con ellos. Hermanos, Moisés fue fiel, pero no hasta la muerte como Cristo. Sí lo fue. Tenemos, hermanos, como un desafío, un llamamiento especial. Somos hermanos, como dice el versículo 1, hermanos santos. Ese es nuestro llamado. Somos santos, tenemos un llamamiento especial. Cuando le llamas hermano a alguien de aquí de la iglesia, es porque lo consideras un igual a ti. Un hermano. Somos hermanos. No necesitamos entender que quien nos une en un mismo espíritu es Cristo. Cuando le digas hermano a alguien, entiende lo que significa. Somos una misma familia, con problemas entre nosotros, pero somos una familia. Cuánta paciencia, hermanos, tuvieron nuestros padres con nuestros errores. Yo no recuerdo que al primer error que cometí me hayan echado a la calle, ¿no? Nunca, a pesar de los errores que cometemos como hijos, ahora como papás, ¿no? ¿Qué papá nosotros al primer error de nuestros hijos? Vas para afuera. ¿A qué edad cometerán los primeros errores nuestros hijos, hermanos? ¿Al año? ¿Sí? ¿Lo vas a echar a la calle? Yo creo que ni locos, ni los animales hacen eso. Entonces, somos familia, porque nos llamamos hermanos. ¿Quién de ustedes no tiene hermanos físicos? O sea, hermanos, es único. ¿Usted no tiene hermano? Sí tiene. ¿Cuántos tiene? 5, ¿no? Mira, ahí tienen chorro, 5. ¿Quién tiene más de 5 hermanos? ¿No? 6, ¿usted, hermano? ¿Sí? ¿Tiene 8 aparte de usted? Y es nomás, qué privilegio, o no. Nosotros somos 4, o sea, tengo 3 hermanos. Y pues qué bendición, ¿no? Caminar con nuestros hermanos. ¿Cómo nos llamamos? Pues carnal, hermano, etcétera. Y pienso, hermanos, que a los hermanos de la casa, o sea, a los que estamos en casa, nuestros padres en un sentido no nos enseñan a amar. O sea, no dicen, a ver, tienes que amar a tu hermano. No, pues eso va dando allí a través de esa convivencia, y es un amor natural. Allí vamos, ¿no? Allí, incluso cuando algo le pasa a uno de tus hermanos tiene un accidente, ¿qué dices? Se lo merece. No, dices, a ver, carnal, ¿qué pasó? No vas, no atiendes todo lo que está pasando, sí, porque es natural, ¿no? Es el afecto natural que nosotros tenemos. Así que les dice el apóstol, más bien el autor, dice, hermano, el Señor nos ha llamado con este llamamiento celestial.
Miren el versículo 3 entonces, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Versículo 6, pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. El autor, hermano, cierra este punto, porque luego va a entrar otras cosas más serias todavía, diciendo, hermanos, caminemos juntos. ¿Se acuerdan cuál fue la razón para escribir Hebreos? La pusimos aquí de este lado, estaba aquí. ¿Cuál fue la razón por la que se escribe Hebreos? ¿Por qué? ¿Por qué la escribieron la carta a los Hebreos? Les dije, es una carta seria, es una carta importante. Sí, se había hablado de muchas maneras, y cuando te hablan de muchas maneras es porque ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué no entiendes? Ellos estaban desanimados, queriéndose apartar de la fe en Cristo Jesús. No, si viniera un ángel, pues Cristo es superior a los ángeles. No, pero si Moisés, Cristo es superior a Moisés. Y la carta a los Hebreos no son los únicos, hay otros más. ¿Qué dice el autor? Cristo es superior al que me pongan, al que pongan. Entonces, al estar desanimados, está encomendándonos algo. Está diciendo, somos hermanos. Entonces, si alguien estaba de este grupo desanimado, le está diciendo al hermano que, pórtate como hermano. O sea, si dentro del grupo hay algunos desanimados queriendo dejar la fe, ¿qué le dice a los otros? No somos superiores, ya estamos diciendo que el único superior aquí es Cristo. Ve por ellos. Dile, caminemos juntos, sigamos adelante. No, pero tú no sabes cómo me está yendo con mi familia. Eso es lo que el autor le está checando, ¿no? Se estaban apartando por la persecución. Hermanos, yo digo que estamos en la gloria, porque la persecución que vivimos aquí los cristianos leoneses, no pasa que nos digan aleluyas, protestantes y eso, ya está ni eso, hermanos. Antes sí, más chavos allá en la escuela sí, pero no pasa que nos digan que hermanos separados o cosas así. No sé qué otra cosa les haya tocado, no sé. Pero en esta persecución sí algunos hermanos podían perder la vida. Por eso ellos decían, no, mejor nos regresamos. Y es cuando el autor les dice, Dios habiendo hablado, ¿cuántas? Muchas veces y de muchas maneras, ahora nos habla por Cristo. Hay que obedecerle a Él. Amados, que el Señor nos bendiga, siga bendiciendo la obra de sus manos en la iglesia, Estrella de Belén de Cerrito de Jerez, y si hay algún desánimo por algún asunto de persecución de tu vida, en el trabajo, en la escuela, en la familia o donde sea, piensa en Cristo. No pienses en la carta a los Hebreos, piensa en Cristo que está allí en la carta a los Hebreos. Y si no le has conocido y entregado tu vida, pues eso es lo que nos dice. Cristo es superior, es el único que puede perdonar nuestros pecados, es el único que puede darnos la salvación. Y si ya eres cristiano y estás tal vez desanimado, es el único que puede animarnos totalmente. Pero usa a los hermanos también para podernos animar. Pueden ponerse de pie y oramos. Queremos decirte, Señor, gracias porque tu palabra nos demuestra de tantas maneras que has hablado que Cristo es el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Hubo otros personajes que fueron fieles,
pero ninguno como Cristo. No hay ninguno como Él. No podemos entregar nuestra vida a nadie sino a Cristo. A Cristo, solo a Cristo. Y si hoy, Señor, hay alguien aquí que ha escuchado esta palabra tuya, yo solo un instrumento, como este pastor también fue un instrumento para dar a conocer a Cristo, pues que alguno, Señor, aquí pueda abrir su corazón y decirte: aquí está mi vida, me arrepiento de mis pecados y te entrego mi vida. Pero también, Señor, para la iglesia también es un llamado, porque esta es una iglesia, la de los hebreos es una iglesia como la nuestra aquí, un llamado a seguir adelante a pesar, Señor, de esas persecuciones que hay a diario. Por 2000 años esta persecución ha estado, y que tú quieres que nos mantengamos fieles, porque apartarnos, dice Hebreos, es igual a un corazón duro, pero seguirte quiere decir que tú eres superior, que seguimos a un superior a nosotros, y es el que ha sembrado, Señor, la iglesia aquí, y quiere que en estos 12 años siga siendo luz a la oscuridad, precisamente, Señor, donde habita el mundo. Bendice a cada uno de los hermanos, de los niños, desde el menor al mayor. También ellos son zarandeados, también son cuestionados desde pequeños. Que tu bendición les acompañe a los varones de esta iglesia, a las mujeres, a las hermanas, a la juventud, a la adultez mayor y a cada uno de los que caminamos juntos como hermanos. Bendíceles, y que las peticiones, Señor, que están allí en la mesa, las dejamos en tus manos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que así sea, hermanos. Dios les bendiga. Un gran abrazo. Sí.